Evangelio de hoy. Primera lectura. Lectura del libro del profeta Jonás. Capítulo 1, versículo 1 y capítulo 2, versículo 1 y 11. El Señor le dirigió la palabra a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad. Y predica en ella que su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor, y llegó a Jaffa, donde encontró un barco que salía para Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó para dirigirse a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor desencadenó un gran viento sobre el mar y provocó una tormenta tan fuerte que el barco estaba a punto de naufragar. Los marineros tuvieron miedo y se pusieron a invocar cada uno a su Dios. Luego echaron al mar la carga para aligerar la nave. Mientras tanto, Jonás había bajado al fondo del barco. Se había acostado y dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo: ¿Qué haces aquí dormido? Levántate e invoca a tu Dios. A ver si Él se compadece de nosotros y no perecemos. Luego se dijeron unos a otros: Echemos suertes para ver quién tiene la culpa de esta desgracia. Echaron suertes y le tocó a Jonás. Entonces le dijeron: Dinos por qué nos ha sobrevenido esta desgracia. ¿Cuál es tu oficio, de dónde vienes, cuál es tu país y de qué pueblo eres? Él les respondió: Soy hebreo y adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra. Entonces aquellos hombres tuvieron mucho miedo y le dijeron: ¿Por qué has hecho esto? Pues él acababa de decirles que iba huyendo del Señor. Y como el mar seguía encrespándose, le preguntaron: ¿Qué hemos de hacer contigo para que el mar se calme? Él les respondió: Levántenme y arrójenme al mar, y el mar se calmará. Pues sé que por mi culpa les ha sobrevenido esta tormenta tan fuerte. Los hombres se pusieron a remar para alcanzar la costa. Pero no pudieron, porque el mar seguía encrespándose en torno a ellos. Entonces invocaron al Señor, diciendo: Señor, no nos hagas morir por culpa de este hombre. Ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente, ya que es clara tu voluntad. Entonces levantaron a Jonás y lo arrojaron al mar y el mar calmó su furia. Y aquellos hombres temieron mucho al Señor. Le ofrecieron un sacrificio y le hicieron promesas. Dispuso el Señor que una ballena se tragara a Jonás, el cual estuvo en el vientre de la ballena 3 días y 3 noches. Entonces el Señor le ordenó a la ballena que vomitara a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Tú, Señor, me sacaste vivo de la fosa. Invoqué al Señor en mi desgracia y me escuchó. Desde lo hondo del abismo pedí auxilio. Y escuchaste mi llamada. Tú, Señor, me sacaste vivo de la fosa. Me arrojaste a las profundidades de alta mar. Las corrientes me rodeaban. Todas tus olas y oleajes se echaron sobre mí. Tú, Señor, me sacaste vivo de la fosa. Me dije, expulsado de tu presencia: ¿Cuándo volveré a contemplar tu santa morada? Tú, Señor, me sacaste vivo de la fosa. Cuando ya desfallecía mi ánimo, me acordé del Señor. Y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santa morada. Tú, Señor, me sacaste vivo de la fosa. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 10, versículos del 25 al 37. En aquel tiempo, se levantó un maestro de la ley y preguntó a Jesús para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?
Él respondió: Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: Has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. Cayó en manos de unos bandidos, que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y, al verlo, dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio, al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y, al verlo, se compadeció. Y acercándose, le vendó las heridas, echándoles aceite y vino. Y, montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: Cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él dijo: El que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: Anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Queridos hermanos, como cada día, empecemos hablando del santo de hoy, San Bruno de Calabria, sacerdote y fundador de los Cartujos. San Bruno nació en Colonia, Alemania, alrededor del año 1030. Desde joven mostró una gran inteligencia y amor por la oración. Fue maestro en la célebre escuela catedralicia de Reims, donde formó a muchos hombres de iglesia. Sin embargo, el ruido del mundo no le llenaba el corazón. Deseaba el silencio, la soledad y la unión constante con Dios. Guiado por ese deseo, dejó todos sus honores. Ese se retiró junto a algunos compañeros a un valle solitario de los Alpes franceses. Allí fundó la Gran Cartuja, origen de la Orden de los Cartujos. Su vida fue de oración, penitencia y contemplación constante. Por obediencia al Papa, se trasladó un tiempo a Roma. Sin embargo, su alma anhelaba nuevamente la paz del retiro. Volvió a la vida solitaria en Calabria, al sur de Italia. Allí vivió sus últimos años en profunda paz espiritual. Murió el 6 de octubre del año 1101. Dejó como herencia un ejemplo de silencio, humildad y amor total a Dios. Santa María Francisca de las 5 Llagas, Virgen franciscana. Santa María Francisca nació en Nápoles. En 1715 con el nombre de Ana María Rosa Gallo. Desde niña mostró una gran devoción al crucificado y a la Virgen María. A los 16 años ingresó en la Tercera Orden franciscana. Tomó el nombre de María Francisca de las 5 Llagas. Llevó una vida de intensa oración, penitencia y sacrificio. Ofrecía sus dolores por la conversión de los pecadores y por las almas del purgatorio. Recibió dones místicos, visiones y la gracia de los estigmas. Vivió siempre con sencillez y profunda humildad. Servía con alegría a los más necesitados. Su vida fue un testimonio de amor al crucificado y de entrega silenciosa a la voluntad divina. Murió en 1791. Fue canonizada por el Papa Pío IX en 1867. Su ejemplo sigue inspirando a quienes buscan vivir la fe con sencillez, sacrificio y amor ardiente a Jesús. Por otro lado, en la primera lectura, el Señor envió un gran pez para que se tragara a Jonás, y allí estuvo 3 días y 3 noches. Este pasaje nos recuerda que nadie puede huir del llamado de Dios. Jonás quiso escapar, quiso alejarse del plan que el Señor tenía para él, pero el amor de Dios fue más fuerte que su miedo. Muchas veces, cuando la vida nos pone frente a una misión difícil, también intentamos huir.
Nos da temor enfrentar aquello que el Señor nos pide, y buscamos refugios que no siempre nos llevan a buen puerto. Jonás tomó un barco para ir en dirección contraria a la voluntad de Dios, pero el mar se agitó. El viento soplaba con fuerza y el peligro era tan grande que los marineros tuvieron que echarlo al agua. En medio de esa tempestad, cuando parecía que todo terminaba, el Señor mostró su misericordia. Envió un gran pez que lo resguardó, no como castigo, sino como una oportunidad para comenzar de nuevo. Allí, en el vientre del pez, Jonás oró. No tenía templos, ni altares, ni sacrificios. Solo tenía su voz, su arrepentimiento y su esperanza. Y desde ese lugar oscuro, Dios lo escuchó. El Señor siempre escucha el clamor de quien se vuelve con el corazón sincero. No importa cuán profundo sea el pozo en el que hayamos caído. Dios siempre tiene una salida, una nueva oportunidad, un nuevo amanecer. Cuando el pez lo arrojó a tierra, Jonás había cambiado. Había comprendido que no podía seguir huyendo del propósito divino. Entonces fue a Nínive, obedeció y proclamó el mensaje que Dios le había encomendado. El resultado fue sorprendente. Los habitantes de Nínive creyeron, se arrepintieron y cambiaron su manera de vivir. Hasta el rey se vistió de saco y ceniza, pidiendo perdón al Señor. Y Dios, que es lento a la ira y grande en amor, se compadeció de ellos. No destruyó la ciudad, porque su misericordia fue más grande que su enojo. Sin embargo, Jonás se entristeció. Esperaba ver el castigo, pero vio el perdón. Su corazón no entendía todavía que el amor de Dios no tiene límites. Entonces el Señor, con sabiduría, le enseñó una lección a través de un árbol que creció para darle sombra, y al día siguiente se secó. Jonás se enojó por ese árbol, pero Dios le hizo ver que se sufría por una planta que no había sembrado. ¿Cuánto más debía Dios preocuparse por una ciudad llena de personas? Así nos muestra el Señor que su compasión alcanza a todos, incluso a quienes consideramos indignos. Nos enseña que su amor no se encierra en fronteras, ni en templos, ni en juicios humanos. Su misericordia se derrama sobre todos, porque Él es Padre de todos. El libro de Jonás es más que una historia. Es una enseñanza viva para cada creyente. Nos revela un Dios que no se cansa de darnos nuevas oportunidades. Un Dios que no nos deja solos cuando fallamos. Un Dios que transforma el castigo en enseñanza y el error en camino de conversión. Cada uno de nosotros ha tenido momentos de oscuridad, momentos en los que hemos estado en el vientre de nuestro propio pez, sin salida, sin esperanza. Pero si en esos momentos levantamos la mirada y hablamos con el Señor, Él nos escucha, nos saca de las aguas, nos pone en tierra firme y nos da una nueva misión. Así es la vida de creyente: caer, aprender, levantarse y volver a caminar con Dios. Jonás nos enseña que la obediencia trae paz y que el perdón de Dios siempre está al alcance de quien se arrepiente. Nos muestra que Dios no quiere la destrucción del pecador, sino su conversión, que su corazón es más grande que su justicia y que su misericordia vence cualquier castigo. El mensaje de Jonás también anuncia lo que más tarde veremos en Cristo. Así como Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, Jesús permaneció 3 días en el sepulcro antes de resucitar. El profeta fue salvado del mar, y Cristo venció a la muerte. En ambos se revela el poder de un Dios que rescata, que restaura y que da vida nueva. Por eso, cuando leemos este relato, no lo vemos solo como una historia antigua, sino como una invitación actual. Dios nos llama a salir de nuestra desobediencia, a dejar el miedo y confiar plenamente en su voluntad. Nos pide que llevemos su palabra, que compartamos su mensaje de amor y misericordia con los demás, y sobre todo, que no nos alegremos por el castigo de nadie, sino por su conversión y su salvación, porque el corazón del creyente debe parecerse al corazón de Dios, compasivo, generoso y dispuesto a perdonar. Así,
La historia de Jonás nos conduce al centro del Evangelio: el amor que perdona, la fe que restaura y la esperanza que renueva. Que cada uno de nosotros aprenda a reconocer la voz del Señor en medio de las tormentas, y que, como Jonás, sepamos levantarnos cuando nos llama, confiando en que su plan siempre nos llevará a la vida, a la paz y al amor verdadero. Hoy nos detenemos a reflexionar en esta pregunta del Maestro de la Ley, una pregunta que tendría que ser vital para nosotros. ¿Tenemos o no tenemos la posibilidad de heredar la vida eterna? Si hemos de creerle a Jesucristo, sí. Esa es la promesa de Jesucristo para quien le oye y hace lo que manda. Cristo viene a este mundo diciendo ser Hijo de Dios y que ha venido para salvarnos. Hay mucha certeza en sus palabras. Si somos de los que estamos buscando el sentido de la vida, tendríamos que parar la oreja, porque el Señor parece saber algo al respecto. Dios, que es nuestro Padre, nos creó para que seamos felices y vivamos eternamente. Somos sus herederos, y como tales, tendremos la vida eterna. Esto es precisamente la pregunta del Maestro de la Ley. ¿Qué hemos de hacer para heredarla? Esta es la pregunta más importante de nuestras vidas, porque todos debemos hacernos alguna vez y todos los días. La respuesta la da muchas veces el Señor a lo largo de los Evangelios, y aquí la da varias veces. Amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. La historia de la vida real en la que nos enseña claramente en qué consiste este mandamiento del amor, invitándonos a hacer aquello mismo. Su vida, pasión y resurrección es la mejor invitación a la vida eterna. Debemos considerar con gran seriedad la magnitud de este cuestionamiento que nos plantea el Maestro de la Ley. No es una pregunta cualquiera, sino la pregunta que define el rumbo de nuestra existencia. Cada día que transcurre en nuestras vidas es una oportunidad para acercarnos más a esta respuesta. Cada decisión que tomamos, cada acción que realizamos, cada palabra que pronunciamos, todo contribuye a la construcción de nuestro destino eterno. El Señor no nos deja en la incertidumbre, sino que nos ofrece un camino claro y definido. Nos muestra que la vida eterna no es algo lejano e inalcanzable, sino algo que podemos construir día a día con nuestras acciones. La interrogante del Maestro de la Ley resuena en cada corazón que busca la verdad. Es algo que trasciende el tiempo y las circunstancias, porque habla de lo más esencial de nuestra existencia. No podemos permitir que las preocupaciones nos hagan olvidar esta pregunta esencial. La vida eterna no es un premio que se obtiene por casualidad, sino el resultado de una vida vivida en consonancia con la voluntad de Dios. Cada momento de nuestra existencia terrena es una preparación para la eternidad. El Señor nos invita a tomar conciencia de esta realidad y a vivir en consecuencia. Nos pide que orientemos nuestras vidas hacia este objetivo supremo. La pregunta del Maestro de la Ley debe resonar constantemente en nuestras conciencias. Debe ser el criterio que guíe nuestras decisiones y el motor que impulse nuestras acciones. Solo así podremos aspirar a heredar la vida eterna que Dios nos tiene preparada. La certeza de Cristo en sus palabras debe llenarnos de esperanza y de determinación. Él no vino a este mundo para confundirnos, sino para mostrarnos el camino hacia la salvación. Su mensaje es claro. La vida eterna está al alcance de todos aquellos que están dispuestos a seguir sus enseñanzas. La invitación está hecha, la respuesta depende de nosotros. En cada día que vivimos, en cada oportunidad que se nos presenta, podemos elegir acercarnos más a la vida eterna. Esta elección no es algo que se hace una sola vez, sino que se renueva constantemente en nuestras vidas. Es una decisión que debemos tomar cada mañana al despertar y cada noche al acostarnos. La cuestionarte del Maestro de la Ley debe acompañarnos siempre como una luz que ilumina nuestro camino. Esta trasciende todas las edades y culturas, porque toca el núcleo mismo de lo que significa ser creado por Dios. En el siguiente versículo dice:
Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, le dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Ese hombre quería ponerle un límite al amor. Quería saber hasta dónde tenía que llegar su compromiso. Pero Jesús, con su sabiduría divina, le muestra que el amor no tiene fronteras. En aquel tiempo, el concepto de prójimo entre los judíos era muy cerrado. Se refería a quienes pertenecían a la misma comunidad, a los de la misma religión o el mismo pueblo. Quien no era judío simplemente quedaba fuera. Y muchas veces los samaritanos o los gentiles eran despreciados. Esa forma de pensar justificaba actitudes de rechazo, de indiferencia hacia los que eran diferentes. Pero Jesús vino a romper esos muros. Cuando el maestro de la ley pregunta: ¿quién es mi prójimo?, en el fondo lo que está diciendo es: ¿a quién estoy obligado a amar? Y fíjense, eso es algo que también nos puede pasar a nosotros. A veces queremos amar solo a los que nos caen bien, a los que piensan como nosotros, o a los que pertenecen a nuestra familia o comunidad. Pero el Evangelio nos deja claro que el amor de Dios no se mide así. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero muchos lo interpretaban solo para su propio pueblo. Sin embargo, Dios siempre quiso algo más grande. En Isaías 49:6, el Señor dice que su siervo será luz para las naciones. Desde entonces ya estaba claro que el amor y la misericordia de Dios no eran solo para unos pocos, sino para todos los pueblos. Y cuando Jesús viene al mundo, amplía por completo esa visión. Él nos enseña que el amor no puede tener fronteras, que el verdadero prójimo no depende del lugar de donde vengas, ni de tu cultura, ni de tu religión. Jesús nos enseña que el prójimo es todo aquel que necesita de ti, todo aquel que sufre, que está caído, que necesita una mano, una palabra o simplemente tu tiempo. Por eso, cuando Jesús cuenta la parábola del buen samaritano, está mostrando que el amor auténtico no se queda en palabras, sino que se demuestra en acciones. El samaritano no preguntó quién era aquel hombre herido. No le importó si era judío o extranjero. Lo único que vio fue a alguien que necesitaba ayuda. Y eso es lo que el Señor espera de nosotros. El amor de Dios es inclusivo, y nosotros, que somos sus hijos, estamos llamados a vivir ese mismo amor. No podemos poner condiciones al amor cristiano. Jesús nos invita a abrir los ojos, a ver a cada persona como alguien valioso ante Dios, a no quedarnos con los brazos cruzados frente al dolor de los demás. Amar al prójimo no es solo decir te entiendo o te acompaño en oración. Amar al prójimo es detenerte, acercarte y hacer algo. Es compartir lo que tienes, es consolar, es levantar al caído, es tender la mano sin preguntar nada a cambio. El amor verdadero no se mide por las palabras, sino por los gestos. Ser prójimo significa hacerse cercano, como Cristo lo hizo con nosotros. Significa tener compasión, actuar y dejar que el amor de Dios fluya a través de nuestras obras. Y al final, esta enseñanza nos llama a algo muy grande: hacer luz en medio del mundo. Porque cuando vivimos con amor, cuando ayudamos sin mirar a quién, estamos mostrando el rostro mismo de Dios. Entonces en Lucas 10:30 se narra: respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndolo. Con esta parábola, Jesús responde a la pregunta del intérprete de la ley sobre quién es el prójimo, y lo hace contando una historia sencilla, pero llena de profundidad y humanidad. Un hombre bajaba por el camino de Jerusalén a Jericó, un trayecto conocido por ser peligroso. De pronto, lo asaltaron unos ladrones, lo golpearon, le quitaron todo lo que tenía y lo dejaron medio muerto al borde del camino. Jesús no dice quién era ese hombre. No menciona su nombre, su origen ni su condición social. Ese hombre representa a todas las personas que sufren, a los que la vida ha herido y que esperan una mano que los levante.
Puede ser alguien sin trabajo, una madre sola, un joven desanimado, o incluso una persona cercana que sufre en silencio y necesita ser escuchada. El camino de Jerusalén a Jericó era conocido por sus peligros. Eran unos 27 kilómetros llenos de subidas, bajadas y curvas, donde los ladrones solían esconderse entre las rocas para atacar a los viajeros. Por eso, quienes escuchaban a Jesús sabían perfectamente lo que significaba ese camino. Era un lugar donde cualquiera podía ser víctima. Jesús utiliza esa imagen para hacernos pensar. ¿Qué hacemos nosotros cuando nos encontramos con alguien herido en el camino? ¿Nos detenemos o seguimos de largo? Esa es la pregunta que atraviesa esta enseñanza. A lo largo de la vida, siempre encontramos personas que están caídas. Las que sufren por la soledad, por la pobreza, por el rechazo o por la tristeza. Y muchas veces, por miedo o por comodidad, miramos hacia otro lado. Sin embargo, el mensaje de Jesús es que el amor verdadero no pasa de largo. El que ama de verdad se detiene ante el dolor del otro. El hombre herido en esta parábola representa la vulnerabilidad humana. Nos recuerda que todos, en algún momento, necesitamos ser levantados por la misericordia de alguien. Y también nos enseña que todos tenemos la oportunidad de ser esa mano que ayuda. En el Salmo 41, uno se dice: bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará el Señor. Dios bendice a quienes no son indiferentes, a quienes se conmueven ante el sufrimiento ajeno. Ayudar al necesitado no es solo una obra de caridad, es reflejar el rostro de Dios. Eso es lo que Jesús quiere dejar claro con esta parábola. El Evangelio no se trata solo de creer, sino también de actuar. Jesús mostró el amor con hechos concretos. Curó a los enfermos, alimentó a los hambrientos, abrazó a los rechazados y acompañó a los que nadie quería acercarse. Como Jesús mismo nos dice en otro versículo: tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me acogisteis. Cada vez que ayudamos a alguien, es a Cristo mismo a quien servimos. Y cada vez que ignoramos a una persona en necesidad, también es a Cristo a quien dejamos tirado al borde del camino. Esta parábola es una invitación a vivir la misericordia de manera real. Jesús nos anima a mirar con compasión, a detenernos, a actuar sin miedo y a amar sin poner condiciones. El amor auténtico no se demuestra con palabras, sino con gestos concretos. Y cuando amamos así, cuando nos acercamos al que sufre, nos convertimos en testigos vivos del amor de Dios. Por eso, la pregunta no es ¿quién es mi prójimo?, sino ¿de quién puedo ser prójimo hoy? Ahí está el corazón del mensaje de Jesús: amar sin límites, servir con generosidad y ser reflejo de su compasión en cada acto de nuestra vida. La enseñanza del hombre herido en el camino nos toca el corazón y nos llama a abrir los ojos ante la realidad de quienes sufren. Jesús nos muestra en esta parábola que hay personas que, como ese hombre en el camino, no pueden ayudarse por sí mismas. Nos invita a mirar con atención y reconocer el dolor de los que tenemos cerca, ya sea por problemas económicos, de salud, emocionales o de cualquier otra índole. No podemos pasar indiferentes ante ese dolor. Esta historia también nos llama a actuar con compasión. No basta con mirar o sentir lástima. El verdadero amor se demuestra en las acciones. Jesús nos enseña que ser prójimo es ponerse en movimiento, acercarse y tender la mano. El hombre herido representa a todas las personas que necesitan ayuda. Y cada situación es una oportunidad para mostrar la gracia y el amor de Dios en nuestra vida. Además, este mensaje nos desafía a dejar a un lado nuestras excusas y justificaciones. Muchas veces pensamos que no tenemos tiempo, que no es nuestra responsabilidad o que alguien más se hará cargo. Pero el Evangelio nos dice que amar al prójimo es actuar incluso cuando resulta incómodo, cuando es difícil o cuando no está en nuestros planes. Jesús nos invita a ser instrumentos de su misericordia en el mundo.
Somos llamados a llevar consuelo, ayuda y esperanza a quienes enfrentan dificultades. Cada oportunidad de ayudar es una manera de reflejar el amor de Dios. El Señor nos mueve a no quedarnos con los brazos cruzados. Nos anima a ser personas de acción, de corazón sensible, que hagan la diferencia en la vida de otros. Así, nuestra fe se vuelve concreta y se transforma en obras de misericordia, que tocan vidas y muestran el rostro de Cristo en nosotros. Tras describir al hombre herido en el camino, Jesús introduce a un sacerdote como el primer personaje en encontrarse con él. El sacerdote era alguien con una posición elevada en la comunidad religiosa, y era responsable de realizar los sacrificios en el templo, intercediendo entre el pueblo y Dios. Su papel exigía una vida dedicada a la santidad y al cumplimiento de la ley de Dios. Sin embargo, al ver al hombre herido, el sacerdote decide pasar de largo. No se acerca ni intenta ayudar, sino que continúa su camino ignorando las necesidades del hombre en el suelo. La actitud del sacerdote revela una falta de compasión y plantea una pregunta importante sobre la auténtica práctica de la fe. Al incluir a este personaje en la narración, Jesús desafía a sus oyentes a reflexionar sobre el verdadero significado del amor al prójimo. La indiferencia del sacerdote, alguien que debería conocer y practicar los principios de la ley, muestra que el conocimiento religioso o una posición de autoridad no siempre garantizan una respuesta compasiva. Jesús usa la actitud del sacerdote para exponer que el amor al prójimo va más allá de las apariencias o estatus y requiere una disposición genuina para ayudar a los demás. Para los oyentes de Jesús, la inclusión del sacerdote en la parábola tenía un impacto significativo. Los sacerdotes ocupaban una posición de respeto y honor en la sociedad judía. Eran considerados líderes espirituales y se esperaba que modelaran la ley de Dios para el pueblo. Sin embargo, también había reglas de pureza que los sacerdotes debían seguir. El contacto con un cadáver con alguien herido y ensangrentado, por ejemplo, podía hacer que un sacerdote quedara impuro ritualmente, impidiéndole cumplir con sus deberes en el templo hasta que realizara los rituales de purificación. Algunos estudiosos sugieren que el sacerdote pudo haber evitado al hombre herido para no correr el riesgo de contaminarse y quedar incapacitado para cumplir con sus responsabilidades. La ley del Antiguo Testamento ponía un gran énfasis en la pureza ritual, pero también enseñaba el valor de la compasión y la justicia hacia el prójimo. En Miqueas 6:8 dice: «Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Dios de ti, solamente hacer justicia, y amar misericordia, y humillarte ante tu Dios». Este versículo subraya que, por encima de los rituales, Dios valora la justicia y la misericordia. La actitud del sacerdote en la parábola parece contradecir este principio, ya que su preocupación por los rituales lo lleva a ignorar la necesidad inmediata del hombre herido. En el Nuevo Testamento, Jesús enfatiza la importancia de la misericordia sobre los sacrificios rituales, cuando dice: «Misericordia quiero, y no sacrificio». Jesús enseña que la verdadera devoción a Dios se demuestra en actos de misericordia y compasión hacia los demás. Al incluir al sacerdote que pasa de largo en la parábola, Jesús refuerza la idea de que la práctica de la fe no debe limitarse a la observancia externa de la ley, sino que debe incluir un amor genuino y desinteresado hacia el prójimo. Otro aspecto que nos enseña es que debemos superar las barreras que nos impiden actuar con compasión. Al igual que el sacerdote de la parábola, muchas veces nos preocupamos por nuestro orden, por mantenernos correctos o cómodos, y por eso evitamos acercarnos a quienes necesitan ayuda. Jesús nos desafía a dejar de lado esas preocupaciones, a no temer el juicio de los demás, y a tender la mano a quienes están en necesidad, aunque nos resulte difícil. La verdadera fe no se queda en palabras ni en gestos vacíos. Se demuestra con acciones, con disposición de corazón para servir y acompañar a otros.
Debemos pensar en lo importante que es valorar la misericordia y la compasión por encima de las normas y tradiciones. En nuestra vida, muchas veces ayudar a alguien nos exige salir de nuestra zona de confort o incluso romper con lo que consideramos correcto según las reglas. Pero Dios nos dice que la misericordia vale más que las formalidades, que el amor es más importante que la apariencia de santidad. Las normas y tradiciones son valiosas, sí, pero no pueden ser excusas para no actuar, para no mostrar amor a que sufre. Esta enseñanza nos invita a vivir una fe auténtica, que se refleje en la manera en que tratamos a los demás. Jesús nos llama a vivir una fe que se demuestra todos los días, en nuestras acciones concretas, en nuestro amor consciente hacia los demás. Cada vez que ayudamos, cada vez que nos detenemos ante el sufrimiento de otro, estamos mostrando la compasión de Dios y llevando su amor a la vida de otros. Después de que el sacerdote pasa de largo, Jesús nos presenta al siguiente personaje, un levita. El levita tenía un papel importante en la comunidad. Era de la tribu de Leví y trabajaba en el templo, ayudando en los rituales y cuidando que todo se hiciera según la ley de Dios. Se esperaba de él una vida santa, dedicada al servicio de Dios y al cumplimiento de la ley. Al ver al hombre herido en el camino, el levita decide pasar de largo. No se detiene, no extiende su mano, no muestra compasión. Jesús nos hace mirar eso porque conocer la ley, tener autoridad o estar en un puesto importante no garantiza que nuestro corazón esté abierto para amar al prójimo. A veces nosotros también podemos tener conocimiento, saber lo que está bien, asistir a la iglesia, rezar y conocer la Biblia. Pero si nuestro corazón no se mueve a ayudar al que sufre, si nuestra fe no se traduce en acciones, de nada sirve todo eso. El levita se deja guiar por el miedo. Miedo a ensuciarse, miedo a salirse de lo cómodo, miedo a comprometerse. Jesús nos recuerda que el amor verdadero exige acción. El amor y la misericordia no tienen fronteras. No hay excusas. No hay personas fuera de nuestro cuidado y atención. Cumplir con reglas o tradiciones está bien, pero lo más importante es vivir con compasión y sensibilidad hacia los demás. La indiferencia del levita nos muestra lo que pasa cuando ignoramos el llamado de Dios. Nuestra fe queda incompleta y nuestra obediencia queda vacía. Jesús nos llama a tener un corazón sensible, a mirar al que sufre y a movernos con prontitud para ayudar. Una fe que no se traduce en obras de amor es una fe que no vive plenamente. Después de que el sacerdote y el levita pasan de largo, un samaritano, alguien despreciado y rechazado por los judíos, es quien se detiene a ayudar. El samaritano siente compasión al ver al hombre en el suelo, pero no se queda solo en sentir compasión. Actúa con sacrificio y dedicación. Limpia y venda sus heridas utilizando aceite y vino. Lo coloca en su propia cabalgadura y lo lleva a un mesón donde continúa cuidándolo. Cada detalle nos muestra la profundidad de su compasión. Nos enseña el compromiso de ayudar a alguien en necesidad sin esperar nada a cambio. El hecho de que un samaritano sea el héroe de la historia tiene un significado muy profundo. Los samaritanos y los judíos vivían en conflicto y se veían como enemigos culturales y religiosos. Jesús desafía a sus oyentes a mostrar que la verdadera compasión puede venir de quien menos esperan. El amor genuino no tiene barreras ni condiciones. El samaritano nos enseña que ser un verdadero prójimo implica actuar con sacrificio y generosidad, incluso hacia quienes son diferentes o considerados enemigos. Para los oyentes judíos de la época, la acción del samaritano habría sido impactante. Judíos y samaritanos compartían una historia común, pero tras siglos de conflicto se miraban con desconfianza y desprecio. Los samaritanos practicaban una religión similar, pero con diferencias significativas. Tenían su propio templo en el monte Gerizim, en lugar de adorar en Jerusalén. Muchos judíos evitaban cualquier interacción con samaritanos. Al elegir a un samaritano como protagonista,
Jesús desafía los prejuicios de sus oyentes. Les enseña que el amor al prójimo debe superar todas las barreras culturales y religiosas. El verdadero amor y la obediencia a Dios se manifiestan en actos de compasión, sin importar las diferencias. La acción de Samaritano nos muestra cómo el amor cristiano es inclusivo. Nos enseña a no excluir a nadie de nuestro cuidado y de nuestra compasión. Jesús es este ejemplo para que aprendamos a actuar con generosidad y misericordia. El amor al prójimo debe trascender toda barrera y toda indiferencia. Después aparece el samaritano, alguien rechazado y despreciado por los judíos. Este hombre, que no pertenecía a la comunidad judía y era considerado enemigo cultural, es quien se detiene a ayudar. Siente compasión, se acerca, limpia las heridas del hombre con aceite y vino, lo coloca en su propia cabalgadura y lo lleva a un mesón para cuidarlo. Cada detalle de su acción refleja un amor sacrificado, generoso y desinteresado. Nos enseña que ser cristiano significa actuar con sacrificio y dedicación, incluso cuando hacerlo es difícil o incómodo. Jesús elige a un samaritano como ejemplo para romper nuestros prejuicios. Nos invita a ver que todos, incluso los considerados enemigos o diferentes, merecen nuestra ayuda y compasión. El amor cristiano no se limita a quienes nos agradan o nos son cercanos. Se extiende a todos los que cruzan nuestro camino, especialmente a los más vulnerables y necesitados. Después de contar la historia, Jesús nos da la instrucción más importante: ve y haz tú lo mismo. Con estas palabras, nos llama a actuar, a ser un prójimo activo, a demostrar amor con hechos y no solo con palabras. Nos enseña que el amor verdadero es acción, compromiso y entrega. Cada encuentro con alguien que sufre es una oportunidad para mostrar el corazón de Dios. Nos llama a no poner límites a nuestra compasión. El amor no espera condiciones, no se mide por cercanía o afinidad. Ser cristiano es aprender a ver con los ojos de Dios, amar con su corazón y actuar con sus manos. La parábola nos desafía a examinar nuestras propias vidas. Nos hace preguntarnos si, como el sacerdote o el levita, a veces pasamos de largo frente al sufrimiento de otros. Nos recuerda que nuestras responsabilidades, conocimientos o comodidades no deben impedirnos hacer el bien. Cada acto de ayuda es un reflejo de nuestra fe, una oportunidad de ser luz en medio de la oscuridad. Jesús nos llama a ser activos en nuestra misericordia, a tender la mano sin esperar recompensas, a levantarnos cuando vemos a alguien caído y a ser valientes en nuestro amor. Cada acción, por pequeña que parezca, puede transformar la vida de otro. El samaritano nos muestra que el amor verdadero requiere esfuerzo, sacrificio y generosidad. Nos desafía a amar incluso cuando es difícil, incluso cuando la persona es diferente, incluso cuando nos resulta incómoda, incluso cuando nadie más lo hace. Esta lectura nos recuerda que Dios valora el corazón dispuesto, más que el cumplimiento externo de la ley. No se trata de cumplir normas por cumplirlas, sino de vivir con misericordia y justicia. Cada gesto de compasión es un acto de obediencia a Dios. Cada vez que ayudamos a alguien, mostramos que nuestro corazón está alineado con el corazón de Cristo. Jesús nos invita a no mirar quién es el otro, sino a mirar cómo podemos ser instrumentos de su amor. Nos desafía a dejar atrás los prejuicios, la indiferencia y las excusas, a actuar con valentía, generosidad y compromiso. La enseñanza del buen samaritano no se queda en la historia. Es una llamada viva para nuestra vida diaria. Cada vez que vemos necesidad, dolor o injusticia, estamos frente a una oportunidad de ser prójimos, de mostrar la misericordia de Dios en acción, de dar esperanza, consuelo y alivio a quien lo necesita. Jesús nos invita a vivir con el corazón abierto, los brazos extendidos y las manos dispuestas a servir. Nos llama a ser verdaderos discípulos, cuyo amor se demuestra con hechos, no solo con palabras.
Nos desafía a ser ejemplos vivos del amor de Dios en el mundo. Cada decisión de ayudar, cada acto de compasión, cada gesto de misericordia refleja nuestra fe y transforma vidas. Nos recuerda que el amor no tiene fronteras y que cada persona merece ser tratada con dignidad y cuidado, que cada día es una oportunidad para hacer el bien, sanar heridas y llevar la luz de Cristo donde haya oscuridad. Jesús nos dice que ser prójimo no es solo un concepto, es un estilo de vida. Es vivir con un corazón generoso, con los ojos abiertos al sufrimiento y con las manos listas para ayudar. Es demostrar que somos seguidores de Cristo no por lo que decimos, sino por lo que hacemos. Es ser un reflejo vivo de la misericordia de Dios en todo momento. Cada persona que encontramos es una oportunidad de amar y de servir. Cada acto de compasión es un acto de fe. Es un testimonio del amor de Dios. Que esta enseñanza nos transforme y nos impulse a actuar cada día con misericordia, generosidad y amor desinteresado. Que nuestro corazón se abra y que nuestras manos se extiendan siempre para ayudar. Que seamos verdaderos prójimos, reflejo del amor de Dios, tal como nos enseñó Jesús. Por último, vamos a saludar a las personas de la comunidad. Saludos para José, que nos escribes desde San Miguel de Allende. Recibe saludos y bendiciones. Que su amor llene tu corazón de esperanza y serenidad. También para María, que nos escribes desde Tequila, Jalisco, recibe toda la bendición del Señor. Siente la misericordia de Dios abrazando tu vida y tu familia. Asimismo para Juan, que nos escribes desde Oaxaca, recibe el abrazo del Señor. Siente la fuerza de Dios guiando tu vida y fortaleciendo tu espíritu. Que su amor te acompañe siempre y te ayude a superar cualquier dificultad. También Ana, que nos escribes desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Recibe fortaleza en la fe. Que el amor de Dios te brinde consuelo y alegría en los momentos de cansancio. También Pedro, que nos escribes desde Guanajuato. Que su misericordia de Dios transforme cualquier dificultad en esperanza. Asimismo Isabel, que nos escribes desde San Luis Potosí. Que cada día encuentres razones para agradecer y confiar en su misericordia de Dios. También Luis, que nos escribes desde Puebla. Que el Señor Jesús sea tu compañía e ilumine tu vida y tus pensamientos. Y Carmen, que nos escribes desde Veracruz. Recibe la fortaleza del Señor. Siente su abrazo amoroso acompañándote en cada instante. Miguel, que nos escribes desde Zacatecas. Recibe la bendición de Dios con afecto y oración sincera. Y por último, Rosa, que nos escribes desde Mérida, Yucatán. Que el amor, la gracia y la misericordia del Señor esté contigo y tu familia. Gracias por su apoyo y sus oraciones. Les invito de corazón a que se unan a nuestra familia en este canal. Suscribirse no solo es apoyar nuestro trabajo, sino ser parte de una comunidad que busca crecer en fe, esperanza y amor. Cada video es una oportunidad para acercarnos más a Dios, recibir su palabra y fortalecer nuestra vida espiritual. Oremos. Padre Santo, te pedimos por todos los hermanos que nos dejan su petición de oración. Escucha nuestras súplicas y ten misericordia de nosotros. Sabemos que eres un Dios de piedad y confiamos en tu amor y compasión. Te entregamos nuestros enfermos, a los que sufren diariamente y que buscan en ti la sanación del alma y del cuerpo, por las familias que necesitan reconciliación y por todos los que claman tu ayuda, por los que no tienen empleo, por los que pasan hambres, por aquellos donde sus países viven en guerra. Te pedimos sanación, consuelo y fortaleza, que tu luz nos guíe y que tu voluntad se haga en nuestras vidas. Gracias por tu amor y por siempre estar a nuestro lado. Que María, nuestra Madre, interceda por nosotros en nuestro camino de fe. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, esté siempre con ustedes. Que así sea. Estuvo con ustedes su hermano,
Miguel Ángel Tamayo. Oración al Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en el cielo. Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. En la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Si quieres que oremos por ti, te dejaremos un enlace en la descripción, o si lo prefieres en la cajita de los comentarios.